Pues un saludo a Mega Noticias y a ti, Joely, bueno, y a quienes nos escuchen en esta ocasión. ¿Qué expectativa tienes para esta segunda ronda de diálogos entre el gobierno y el ELN? Bueno, para decirlo de manera concreta y particularmente para la audiencia extranjera, el ELN es el grupo guerrillero con el que más veces ha intentado negociar el gobierno colombiano. Esta viene siendo la sexta o séptima vez en que se emprenden procesos de conversaciones que generalmente son largos y complejos. Yo pensaría que eso en parte se mantiene por el grado de radicalismo de este grupo y por su orientación y por también dificultades en la toma de decisiones. Es un grupo bastante federalizado, a diferencia de lo que pasó con las FARC, que era una especie de ejército vertical. Ellos tienen un sistema mucho más complejo de carácter regional, pero aún así la esperanza que se alberga es la siguiente. Estamos en Colombia con un gobierno de izquierda que ha adoptado una serie de propósitos que coinciden con ideas tradicionales del ELN y uno quisiera creer que puede ser la gran oportunidad, naturalmente para Colombia y también para el ELN, porque dijéramos ahí se conjugan ciertas ideas, pese, repito, a que es un grupo inspirado en ideas extraordinariamente radicales. Totalmente diferentes, pero quisiera explicarle al auditorio el peso de tu visión en este tema. Fuiste negociador de paz con las FARC, con las que se alcanzó la firma de la paz. En esa época sentaron las bases con el ELN, con el expresidente Juan Manuel Santos, que después se suspendió por el ataque armado a una escuela de cadetes en Bogotá y ahora nuevamente están en la mesa con el presidente Gustavo Petro, que para muchos mexicanos es un presidente de izquierda que puede compartir algunos muy particulares elementos con la guerrilla como la del ELN, aunque hay distancias importantes. Sí, lo primero que dijiste, Joely, es cierto. Al final del punto de terminar el proceso con las FARC, se comenzó otro proceso con el ELN, se alcanzó a pactar una agenda, pero en ese momento vino el cambio de gobierno, el atentado a la escuela de cadetes en Bogotá y el presidente Duque suspendió todo tipo de intentos con el ELN. Yo pensaría, así como me dices que piensan muchos mexicanos, realmente puede ser una oportunidad, porque no son exactamente iguales, yo no quiero insinuar eso, el presidente Petro tiene ideas de izquierda, eh, no marxista, el ELN conjuga una serie de antiguas ideas donde además hace presencia la llamada teología de la liberación, etcétera. Luego, no son iguales, pero sí hay elementos compatibles de las plataformas políticas de gobierno y ELN que deberían, o que esperamos que eh, permitan el final feliz de estas conversaciones. ¿Cuál debe ser la ruta crítica para llegar al anhelado acuerdo de cese el fuego? Sí, entonces, puedo decir varias cosas. La primera, reiterarla, ya la dije, el método de toma de decisiones del ELN es muy complejo. El Comando Central, que es el nombre que ellos le dan a su máxima directiva, es una especie de representación federativa de los distintos frentes de guerra, que es el nombre que ellos utilizan. Luego, la toma de decisiones es más lenta, más compleja, y esto puede tomar más tiempo del que la opinión pública quisiera. En segundo lugar, hay un elemento clave. El ELN siempre ha sostenido que la negociación no es entre gobierno y ELN, sino entre el gobierno y las comunidades, y ellos actúan como una especie de supervisores armados de esas negociaciones. Eso, como comprenderás, Joely, pues implica un trámite muy difícil, porque lo que ellos esperan es un conjunto de negociaciones en distintos territorios sobre la base, repito, de que son las comunidades las que van tomando decisiones. Eso recibe por parte del ELN el nombre de transformaciones, que son, como tú bien lo dices, los siguientes pasos ya de carácter programático, donde el ELN toca muchos aspectos de la vida nacional, en particular todo lo que tiene que ver con el tema del petróleo, la propiedad del petróleo, la explotación del mismo, y en eso hay una cierta coincidencia con las ideas de Petro de descarbonizar la economía,
Pero esas transformaciones, repito, constituyen una bandeja de intereses que es compleja y difícil de manejar, pero en Colombia aquí estamos todos cruzando los dedos y con la esperanza de que por fin lo logremos. Humberto, es un camino largo y ambicioso. ¿Dónde quedan las víctimas de los actos atroces del ELN? La parte delicada del sistema de justicia transicional, en todo caso, el resarcimiento de los daños y las garantías de no repetición para poder hablar de un proceso de paz. Sí, sin duda ese va a ser un elemento que aporte el gobierno como una especie de ideario de lo que debería resultar de la mesa, lo cual no es fácil, pero finalmente no es imposible. De hecho, ese elemento de víctimas fue central en las negociaciones con las FARC, pero hay que tomar en cuenta aquí ciertas circunstancias diferentes. En primer lugar, el ELN considera que la negociación que se hizo con las FARC no les satisface. Ellos critican esa negociación. Algún miembro de las FARC me dijo un cierto día que el ELN tenía complejo de hermano menor, en la medida en que ha sido más pequeño militarmente, etcétera, territorialmente. Entonces, lo que suene a FARC de entrada no les gusta. Eso para que en México se entienda que el hecho de tener un acuerdo con las FARC por sí solo no significa que ese sea un punto de partida. Y ahí justamente aparecerán estos temas de justicia que tú has planteado. Una preocupación, por lo menos desde el punto de vista mío, es que la justicia transicional que se pactó con las FARC, me parece que nosotros llegamos al límite de lo tolerable para la sociedad colombiana. No soy capaz de imaginar que otras fronteras pudiera lograr esa mesa de conversaciones con el ELN alrededor del tema, por un lado de víctimas, de reparación, de las garantías de no repetición y también del tema mismo de justicia, porque quieras o no, la jurisdicción transicional con las FARC desemboca en penas menos drásticas que las ordinarias, pero en todo caso con algún tipo de penalidad. Claro, ¿cuáles son los elementos aprendidos entre el gobierno y las FARC, es decir, la parte que tú acordaste, que pudieran servir como indicadores para este proceso con el ELN? Probablemente un primer elemento es que se va a necesitar mayor pedagogía. Siempre es un dilema para uno como negociador, porque las negociaciones deben ser discretas, no necesariamente secretas. Nosotros fuimos austeros en ir brindando la información cuando era oportuno darla, pero si uno termina convirtiendo la negociación en una especie de confrontación en medios de comunicación, hace un daño enorme. Fue lo que pasó en una negociación anterior con las FARC en aquella zona que se llamaba el Caguán, que fue muy mediática, y de alguna manera también nos pasó en el 91. Yo como ministro de Gobierno instalé en el 91 en Caracas la mesa de conversaciones, en ese entonces con toda la guerrilla, y nos obligamos mutuamente a estar informando, y creo que cometimos un error porque convocábamos mesas redondas, mesas de ruedas de prensa todos los días a las 3 de la tarde y el quinto día ya uno no tiene mucha cosa que decir y empieza a desgastar el mecanismo. Una segunda reflexión, pero yo no la digo a título de, como de esta es el consejo que doy a los negociadores porque las circunstancias han cambiado, el gobierno es un gobierno que tiene derecho a innovar, tiene la legitimidad democrática para establecer caminos nuevos, pero la discusión sobre el cese del fuego es bastante compleja. El gobierno actual, frente al ELN, decretó un cese del fuego que fue rechazado de inmediato por el ELN con el argumento de que no fue discutido en la mesa. Esto se hizo a través de un decreto presidencial. Yo creo que ese fue un error y realmente una precipitud del gobierno. Pero lo que quería decir es, en el caso de las negociaciones con las FARC, llegamos al cese del fuego bastante adelante en las conversaciones, es decir, cuando ya se había creado una masa crítica que permitía deliberar sobre un cese de fuego real, definitivo, con verificación internacional. Está flotando la idea en este momento de que el interés de la mesa con el ELN es comenzar por el cese del fuego. Eso tiene serios riesgos, en mi opinión, a no ser que fuera una especie de tregua temporal
pero aún así el problema de verificación es muy complejo, porque además, en la medida en que este gobierno habla de la paz total, que incluye a las bandas de narcotráfico, pues va a haber muchas fuentes de violencia simultáneamente. Luego la verificación se vuelve extraordinariamente compleja. En el caso de las FARC, lo que se logró es que las FARC se concentraron en unas determinadas zonas donde era posible garantizar el cese del fuego. Por eso sostengo que esto exige cierto grado de madurez de las conversaciones, pero como te digo, las circunstancias han cambiado, Sí. y el gobierno tiene toda la voluntad política de hacerlo. Desde tu experiencia entiendo entonces que deberían ajustarse las expectativas, el riesgo de empezar por el cese el fuego y en todo caso con pasos más pequeños para que sea una ruta más consolidada. Es exactamente lo que pienso. Y te repito, en el caso del cese del fuego, cuando se logró, la verificación de Naciones Unidas fue posible porque las FARC estaban concentradas en unos territorios pequeños, en algunos puntos controlados por el Estado. Ahora, también la expectativa de que pueden ser negociaciones muy rápidas para mí es dudosa, ojalá, pero esta es una negociación compleja y, como te digo, el ELN tiene en mente lo que llama las transformaciones, que para ellos exige un proceso de discusión con las comunidades, lo cual toma tiempo. Cuando comenzamos en La Habana con las FARC en el 2012, también creíamos que iba a ser una negociación rápida y de alguna manera creímos ingenuamente, y finalmente terminamos tomándonos casi los 5 años en las conversaciones. Hablemos del proceso en términos globales. ¿Cuál es la importancia para Colombia, por supuesto, pero también para la región en términos económicos, de Estado de Derecho, de democracia, etcétera? Bueno, lo primero pues es que es naturalmente un anhelo de los colombianos. En segundo lugar, dijéramos que sobre la base de un acuerdo que incluya ese elemento que denominan las transformaciones en la sociedad, pues puede redundar en una sociedad más igualitaria. De algún modo, el primer paso en este sentido es lo que ya se pactó con las FARC, donde hay elementos de equidad, de mayor participación de las comunidades, de un gobierno, una forma de gobernar más limpia, un sistema electoral más confiable, en fin. El resultado debería ser benéfico. Naturalmente que habrá que ver el gobierno en qué momento piensa que hay unas líneas rojas que no podrían hacerse a un lado, como lo hicimos nosotros con la configuración del Estado de Derecho occidental, la democracia que hemos venido conociendo. Pero sin duda, lo que esperamos los colombianos es que esto constituya un avance. La parte un poco más preocupante, Joely, es la segunda, que no es la negociación, sino lo que el gobierno llama sometimiento a la justicia y a la ley de estas bandas de narcotraficantes. Es más complejo porque realmente ahí no hay una confrontación contra el Estado. Son bandas meramente delincuenciales que están en un negocio ilícito, de tal manera que allí las características tienen que ser muy diferentes, no una negociación, sino unos elementos que favorezcan el llamado sometimiento a la ley. Esta norma que fue anunciada por el gobierno cuando se inauguró en relación con las bandas, es decir, la ley de sometimiento, no se ha presentado aún. Esto ocurrió, pues, como sabes, hace 6 meses. Estamos a la expectativa en el Congreso. Yo creería que está pronto a la fecha en que se presente esa ley, y ahí tendremos que observar con gran cuidado porque es un tema mucho más dramático, naturalmente, para la sociedad colombiana, porque, repito, son grupos que no han tenido inspiración política ni la tienen en ningún momento. Aclarar la ley de sometimiento cuando hablamos de las diferencias entre el origen de una guerrilla con una visión particular, con un objetivo particular, y los cárteles del narcotráfico que de repente pueden buscar adaptarse o que este proceso de paz los beneficie cuando están cometiendo un ilícito, por ejemplo, como el narcotráfico, la explotación ilegal de minas, etcétera. No, sin duda, y el gobierno en eso ha sido cuidadoso en sostener que son caminos distintos, que la negociación solo se adelanta
con grupos de origen político. Es importante por lo siguiente, supongamos que la metodología delincuencial en la práctica es bastante semejante: narcotráfico, minería ilegal, secuestro, extorsión, pero el reconocimiento que hacen los colombianos de los grupos guerrilleros como inspirados en política, por lo menos en su origen, facilita en el disco duro de los colombianos comprender esas negociaciones con las guerrillas, pero genera mucho más turbulencia en relación con los otros grupos. En el caso de las FARC, Colombia repudiaba a las FARC de manera inmensa y masiva, pero admitía que el gobierno dialogara bajo ese sentido de la negociación. Y aún así, recordarás que al final, cuando sometimos al plebiscito lo acordado con las FARC, pues finalmente perdimos por una pequeña mayoría, pero perdimos finalmente frente a una sociedad que estaba prácticamente partida a la mitad. Es Humberto de la Calle, ex negociador de paz del gobierno colombiano. Muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Bueno, Joely, te agradezco mucho y estoy a tu disposición. Mil gracias. Igualmente, mil gracias para ti. Sabe que puede recuperar estas y otras entrevistas en los próximos espacios informativos. Vamos a hacer una muy breve pausa, ya volvemos.